Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con Regresión Absoluta. Continuando con la historia, ambos peleadores daban lo mejor de sí mismo para acabar con sus oponentes en ese combate. Los intercambios de espadas se hacían cada vez más frecuentes y los poderes ahora estaban igualados. El prota, mientras se esforzaba, pensaba que el hecho de que no muera incluso si le cortaba la cabeza significaba que claramente escondía la parte que constituía su núcleo, y debía de encontrar ese lugar antes que cualquier otra cosa, pero sabía perfectamente que eso era realmente peligroso. El señor demoníaco terminó utilizando la extinción celestial una vez más para atacar al prota. Ahora el vórtice de energía había envuelto completamente todo el cuerpo del chico. El prota en ese momento terminó utilizando sus ojos especiales para tratar de localizar el punto débil del señor demoníaco, notando así que este se trataba de ni más ni menos que su corazón. El prota rápidamente comprendió que allí era donde se encontraba. Y así como estaba era fácil de alcanzarlo, el prota se lanzó de frente directamente hacia el vórtice de energía utilizando los 4 pasos del dios del viento. El chico pensaba que iría directamente de frente, utilizando el paso del rey de la oscuridad. El prota terminaba esquivando cada ataque que se acercaba a él con el objetivo de acabar con su vida, aunque por un momento el prota fue alcanzado por aquellos ataques y había sufrido algunas cuantas lesiones, el chico no se detuvo. El señor demoníaco seguía atacando con todo lo que tenía. Fue entonces que el prota, estando a la distancia correcta, terminó utilizando la octava forma de la técnica de la espada voladora, el estilo del inframundo. Un enorme flash de energía se hizo presente en el área y ambos peleadores se detuvieron el uno delante del otro. El prota había alcanzado su objetivo, pero ¿a qué costo? Ya que su cuerpo estaba repleto de múltiples heridas. Aunque en principio parecían no ser heridas graves, el prota se encontraba enfocándose únicamente en el señor demoníaco, el cual tenía un gran agujero en su pecho. Le preguntaba al prota que cómo demonios, cómo logró hacer algo como eso. El prota, sonriéndole, le dijo que su corazón era tan grande y había sido fácil de apuñalar. El señor demoníaco terminó regresando a su forma original y al mismo tiempo terminó colapsando ante el prota. De rodillas ante el chico, le dijo que lo que había utilizado no había sido la técnica de la llama demoníaca. El prota le dijo que había sido una combinación del paso del rey de la oscuridad y la octava forma de la técnica de la espada voladora. El señor demoníaco le preguntaba acerca de esa técnica. El prota le explicó que el paso del rey de la oscuridad es del estilo de los 4 pasos del dios del viento. Aquello terminó alarmando enormemente al señor demoníaco, el cual le preguntó al chico que cómo conocía los 4 pasos del dios del viento. El prota le dijo que tal vez los cielos no quisieron que pereciera ese día. El prota pensaba que esas no eran palabras vacías, así que si no fuera por los 4 pasos del dios del viento habría muerto en batalla ese día. Y además, él ni siquiera sabía que el señor demoníaco guardaba un as bajo la manga como ese. El señor demoníaco roba almas observaba al prota ahora con enojo y preocupación en su rostro. Le dijo que en su próxima vida sin lugar a dudas se encargaría de acabar con él. El prota, observándolo fijamente, le dijo que entonces en su próxima vida tenía que vivir una vida larga y plena. Debe de haber formas mejores que esa. El señor demoníaco, al escucharlo, se quedó en silencio. El prota pensaba que, a diferencia del señor demoníaco roba almas, él ni siquiera había lanzado maldiciones al final. En eso, el espacio creado por el señor demoníaco comenzó a desvanecerse mientras que la vida se le apagaba. Lentamente el prota estaba volviendo a la realidad y se encontraba sorprendido por lo que estaba pasando. De regreso en aquel sitio donde se iba a llevar a cabo el ritual, el señor demoníaco se encontraba con las piernas cruzadas sentado observando fijamente al prota, aunque su mirada parecía vacía y sin vida. El prota lo supo en ese momento y no tuvo que hacer nada al respecto. Un rato después, el prota terminó llegando a donde se encontraba el dragón sangriento, el cual le preguntó por qué había tardado tanto. ¿Acaso había preparado los aperitivos por sí mismo? El prota le dijo que así era, le había tomado algo de tiempo pero había hecho todos los preparativos. El anciano, al ver lo que el prota había traído, le dijo que esa no es una comida que deba de tardar tanto. El prota le dijo que tenía que beber una copa ya que la noche aún era bastante larga. El señor demoníaco le preguntaba si acaso creía que un viejo como él era tan resistente como un joven como el chico. Y si pasaba la noche en vela, estaba hecho polvo todo el día. El prota le preguntaba si acaso no estaba aún lleno de energías. Entonces tenía que dejar de tanta cháchara y tenían que beber con ganas esa noche. El anciano pudo notar algo en el prota. Llamándole la atención, le dijo que ese día parecía de muy buen humor. El prota le dijo que por supuesto que lo estaba, aunque el anciano quería saber el motivo de esto. El prota le dijo que simplemente se alegraba verlo después de tanto tiempo. El anciano ni siquiera llegó a creérselo. El prota le dijo que tenía que beber una copa con él en ese momento. Ambos comenzaron a beber y así comenzaron su ronda. El anciano, volviendo al tema del investigador Seok, le preguntaba al prota si acaso sabía por qué le agradaba a ese mocoso. El prota le preguntó si acaso podía saber esa información. El anciano le dijo fácilmente que el primer día le había preguntado una cosa, si podría dar la vida por el joven amo, y el chico le respondió inmediatamente que no lo haría. El prota dijo que entonces había que darle una paliza a ese tipo.
El anciano no le dijo nada de inmediato, pero luego le dijo que aún así había sido precisamente esa honestidad lo que le había gustado. El prota dijo que debería de decírselo él mismo al investigador Seok, ya que seguro que le gustaría escucharlo. El anciano le dijo al prota que ni siquiera hacía falta. El prota le dijo que entonces lo haría él la próxima vez. Alguien tenía que decirle ese tipo de cosas. A veces una sola palabra podía cambiar una vida. El anciano, al escuchar al prota, le dijo que de verdad se preocupaba por todo el mundo. A ese paso acabaría cuidando hasta el que limpiaba el estiércol en el establo. El prota preguntaba que por qué no lo podría hacer, ya que podría ir a darle de comer al ganado con él. Además, si se podía hacer, ¿acaso no era algo bueno? El anciano le dijo al prota que en toda su vida nunca antes había conocido a nadie como él. El prota le dijo que lo mismo pasará en la secta del demonio celestial. Se convertiría en una secta que jamás haya visto antes. Y no estaría mal que por lo menos durante una generación fuese una secta así. El anciano observó fijamente al prota y este terminó llamándole la atención al chico. El prota le respondió inmediatamente y el anciano le pidió que le sirviera otra copa, aunque ambos ya sabían perfectamente a qué se debía eso. El anciano tenía ligeras sospechas sobre el prota y aún así el chico no comprendía por qué la situación se había tornado de esta forma. El prota pensó en ese momento que esa copa que iba a servir ahora mismo era distinta a todas las que había servido antes. El chico pensaba que a su maestro de la izquierda ahora le estaba sirviendo su primera copa. Ambos observaron fijamente mientras que el prota terminaba de servir la copa. El anciano se la tomó de un solo trago, mientras que el prota pensaba que tal vez en ese momento él haya tomado firmemente la decisión de seguirlo de verdad. Limpiándose el rostro, el anciano le pedía al prota que le respondiera algo. ¿Acaso es más importante el maestro de la izquierda o el de la derecha? Ante aquella pregunta el prota no sabía qué decir. El anciano le dijo que ya que estaban poniéndole en el cargo más alto, entonces tenía que dejárselo claro. El prota al escucharlo comenzaba a reír a carcajadas. El prota le dijo al señor demoníaco que ese día se veía bastante bien. El anciano terminó llamando al chico idiota. Reflejando su cara con su espada, le preguntaba al chico que tenía que decírselo. Tenía que mirar bien su cara y tenía que volver a decírselo. El prota al escucharlo simplemente comenzó a reír a carcajadas. Confundido, el anciano le preguntaba al prota que por qué solamente se reía de esa forma. Ahora tenía que repetir lo que acababa de decir. El prota le dijo que definitivamente no debería de hablar cuando estaba borracho. El anciano le dijo que al final había desenmascarado a un adulto. Aún así, ambos comenzaron a colocar ligeras sonrisas en ese momento. Y luego ambos compartieron una larga carcajada. Al día siguiente nos encontramos en el salón del demonio celestial. El hombre había llamado directamente a su hijo. El padre le preguntaba a su hijo que cómo había matado al señor demoníaco Robaalmas. El prota ante tal pregunta ni siquiera sabía qué responder en principio. Directamente le preguntó a su padre qué era lo que le estaba diciendo. Ambos intercambiaron miradas por unos segundos. El padre le dijo a su hijo que según la investigación sobre el señor demoníaco Robaalma parece haber muerto por un desvío de energía interna. Pero, ¿acaso él pretendía que se tenía que creer algo como eso? El prota le dijo que también quisiera poder darle una respuesta contundente como esa en ese momento. Algo como que había muerto de esta manera o por esta razón. Pero su padre simplemente lo estaba sobreestimando. Por más hábil que el chico sea, no es tan increíble como para provocar que el señor demoníaco Robaalmas muriera por un colapso interno. El prota observaba a su padre y pensaba que en realidad quisiera decirle la verdad a su padre, pero no tenía forma de explicarle cómo había conseguido el agua de sangre. Y si le dijera la verdad, tan solo lo pondría en una situación incómoda. Porque sabiendo que había acabado con un señor demoníaco, tendría que hacerse de la vista gorda. El prota le dijo a su padre que él había pasado toda la noche bebiendo con el anciano, y él podía dar fe de sus movimientos. El padre le preguntaba a su hijo si acaso fueron juntos él y el maestro de la espada sangrienta a matarlo. El prota le dijo a su padre que de ninguna manera. Le preguntó directamente a su padre si acaso no creía que ese había sido un castigo enviado por los cielos. El señor demoníaco Robaalmas era un monstruo que había arrancado corazones humanos mientras aún latían. Su padre lo observó en silencio por unos segundos, y luego de asumir que su hijo tenía algo que ver, le dijo que ahora que había muerto, los otros señores demoníacos que se mantuvieron en silencio también comenzarían a moverse. El hombre comenzó a retirarse en ese instante. El prota pensaba que los 8 señores demoníacos estaban unidos por un lazo de vida o muerte, y la muerte de uno de ellos representaba una amenaza para todos, así que no dejarían pasar algo como eso tan fácilmente. Cambiando de escena, nos encontramos en el clan de la Espada Celestial del Norte. Aquel joven terminaba recibiendo al prota afirmándole que lo guiaría hasta donde se encontraba la maestra de la espada. El prota, observando la espada del chico, comenzaba a pensar que en esa situación la persona más sorprendida y desconcertada debería de ser él, porque el que debería de haber muerto tendría que ser el prota, pero fue el señor demoníaco Robaalmas quien terminó pereciendo. El prota, pensando en el chico, se preguntaba si acaso él sabría que, para ser exactos, fue él el que acabó con la vida del señor demoníaco Robaalmas, ya que si no lo hubiese traído directamente hacia él, el prota no habría llegado a conocer la gran técnica del alma y el corazón. Un rato después, el chico terminó dejando a su maestra y al prota juntos para que pudieran conversar con tranquilidad.
La maestra, al ver al prota, se había emocionado bastante, pidiéndole al chico que por favor pasara. El prota le preguntó si acaso había estado bien. La maestra le respondió que ella había estado como siempre. Además, había escuchado que había sido expulsado, preguntándole si acaso estuvo bien su viaje. El prota le dijo que así era, había salido a tomar un poco de aire y estaba de vuelta. La mujer observaba al prota con preocupación en sus ojos, esto dejó al chico bastante confundido. La mujer, intentando encubrir la situación, le dijo al prota que cada vez que lo veía había mejorado notablemente. Le daban ganas de desafiarlo a un duelo amistoso. El prota le dijo que un día de esos deberían de tener uno. La mujer le dijo que eso le parecía bien, además siempre será bienvenido. El prota le dijo a la mujer llamándole la atención que eso era un obsequio modesto que le había traído, y eso por supuesto se lo entregaba como respeto hacia ella. Había descubierto una flor con un aroma encantador y había traído sus semillas. La mujer le dijo al prota que esa era la primera vez que le regalaban semillas en toda su vida. El prota le dijo que para él también era la primera vez. Ambos intercambiaron miradas por unos segundos. Ya en el interior de la casa, la mujer le preguntaba al prota si acaso había escuchado la noticia del señor demoníaco Robaalmas, el cual había muerto. El prota le dijo que por supuesto que lo había escuchado. La mujer, cambiando su expresión, afirmaba que esa muerte acaso él estuvo involucrado. La mujer le dijo al prota que más allá de su aprecio hacia él, la muerte del señor demoníaco Robaalmas pondría en tensión a los demás señores demoníacos. Su principio de supervivencia transmitido durante generaciones es que si uno cae, todos podrían caer. El prota dijo que la investigación concluyó que había muerto por un desvío de energía interna. La mujer le dijo al prota que ningún señor demoníaco se creería algo como eso. El prota le dijo inmediatamente que él no había sido. Ambos se observaron por unos segundos, luego la mujer decidió tomar asiento delante del prota. El chico le preguntó que por qué pensaba que había sido él. La mujer le dijo al prota que desde el momento en el que él se sumergió, el lado sereno se convirtió en un mar embravecido, y el señor demoníaco Robaalmas fue el primero en ahogarse en ese mar. El prota le dijo que él solamente es alguien que pescaba en ese mar, y no había ahogado a las personas. La mujer le dijo al prota que esa es una buena frase, después de todo había pescado al dragón sangriento. El prota le preguntó a la mujer si acaso ella era difícil de pescar. La mujer le dijo que si soltaba el pez que ya había pescado tal vez sea posible, ya que no le gustaría acabar en la misma red en la que él había atrapado a ese anciano. El prota la escuchó tranquilamente y asintió con la cabeza. La mujer luego le dijo al prota que nunca se sabe qué puede pasar en la vida. El señor demoníaco Robaalmas era alguien quien siempre se cuidaba y se protegía al máximo. ¿Y quién habría pensado que sería el primero de todos ellos en morir? La mujer le dijo al prota que todo estaría en confusión por un tiempo y además habrá una pelea por la sucesión. El prota pensaba que el señor demoníaco Robaalmas tenía 5 discípulos, y como murió sin haber designado oficialmente a un sucesor, el más destacado entre esos 5 tomará su lugar. El prota le preguntó a la mujer que a quién estaba apoyando ella. La mujer le preguntaba al prota que por qué le interesaba algo como eso. El prota le dijo que si es posible, sería bueno que al menos uno esté del lado de ellos y pueda tomar su cargo. La mujer le preguntaba que a qué se refería con nuestro lado. El prota le dijo que por supuesto, de su lado, ellos los amigos de los duelos. La mujer, al escuchar aquellas palabras, comenzaba a emocionarse. Le dijo que entonces un amigo podía compartir el mismo ideal. Cambiando de escena, el prota se encontraba en su habitación entrenando, pero en ese momento pudo sentir la presencia de una persona. Era el señor demoníaco Robaalmas, el cual había llegado a visitarlo a esa hora. El prota le preguntaba qué lo traía allí por esas horas de la noche. El anciano le preguntó al prota si acaso había licor. Un rato después terminaron sentándose sobre aquella piedra. El prota le preguntaba si acaso había ocurrido algo en esos días. El anciano, tomando de la copa, comenzaba a afirmar que esos malditos idiotas lo habían ignorado abiertamente. El prota no comprendía a qué se refería. Pensaba que ese día había escuchado que los señores demoníacos se habían reunido por lo del señor demoníaco Robaalmas. El prota le respondió que nunca llegó a imaginar que los señores demoníacos ignoren a alguien, entonces ¿cómo lo habían hecho exactamente? El anciano le dijo al prota que nadie le hablaba. El prota le preguntaba si acaso eso no es algo que siempre pasaba. Enojado, el anciano le dijo al prota que bueno, normalmente lo suelen hacer, pero ese día había sido como nunca. Y si al menos lo hubiesen enfrentado directamente no estaría tan molesto. El prota le preguntó al anciano que por qué, a lo que el anciano señalando al prota le dijo que era por él. Confundido, el chico le preguntó que a qué se refería. El anciano le dijo que ellos sospechaban que ambos habían conspirado juntos para acabar con el señor demoníaco Robaalmas. Y por esa misma razón lo estaban ignorando. El prota le preguntó si acaso ellos habían hecho algo como eso. El anciano enojado le dijo que ellos no lo habían hecho. Había sido él, preguntándole al prota si acaso esa no era la verdad. El prota preguntaba por qué todos lo culpaban a él de ese incidente. El anciano le dijo que era porque últimamente era el que más se manchaba las manos de sangre. Y no hay ninguna ley que diga que no pueda acabar con un señor demoníaco, ¿o sí? Así que le preguntó directamente al prota si acaso había sido él. El prota observó fijamente al anciano, pero sin decir una sola palabra el hombre lo entendió completamente. El chico dijo que en su silencio, sin negarlo, el dragón sangriento seguramente lo vio en su mirada.
que había sido él quien había acabado con el señor demoníaco robaalmas. El hombre le preguntaba si acaso él realmente confiaba en él. El prota le dijo que si no confiara entonces no lo habría sentado en su asiento izquierdo. El anciano le dijo al prota que antes de ser su lado izquierdo, él es uno de los 8 señores demoníacos. El prota le dijo que aunque sea uno de los 8 señores demoníacos, él es su mano izquierda. Al escuchar aquellas palabras, el anciano no se lo podía creer. Directamente, el anciano le dijo al prota que si seguía confiando fácilmente en las personas, algún día terminaría siendo apuñalado por la espalda. El prota le dijo que no confiaba tan fácilmente, y pensaba en todo lo que había pasado entre ellos dos hasta ese momento. El anciano le preguntó al prota si acaso no le daba miedo. El chico le preguntó que a qué tenía que tenerle miedo. El anciano le dijo que era miedo a convertirse en enemigo de los señores demoníacos. El prota ni siquiera le respondió, le dijo que técnicamente son los 5 señores demoníacos ahora. El anciano, sorprendido, le preguntaba al prota que a qué se refería. Enojado le preguntó al prota que cuándo había matado a otros 3, y a quiénes había matado. El prota le dijo que no lo decía en ese sentido. El anciano le pidió que se explicara en ese momento. El prota le dijo que como el señor demoníaco robaalmas había muerto, ahora deberían de ser solo 7. Y si lo excluían a él, entonces tan solo quedarían 6. Y como la maestra de la espada le había cedido la mitad de su poder, eso contaba como 5 y medio. Y suponiendo que esos 5 y medio son sus enemigos, en esa situación no creía que él y el maestro de la espada estén de brazos cruzados. Si ellos dos se encargaban de 1 y medio, entonces a él le quedarían exactamente 5 para enfrentar. Por esa misma razón había dicho que sus enemigos son 5, y de hecho podrían ser incluso menos. Eso considerando el hecho de que al menos entre los 7 hayan 2 más que hayan decidido aliarse con él. Solamente tendría que enfrentarse a 3, preguntándole al anciano si acaso eso no le parecía fácil, pero el anciano hacía todo lo posible para contener su ira ante el chico. Le dijo que estaba bien, ya que estaba completamente loco, así que lo iba a dejar pasar por esa razón. Pero había algo que todavía no había considerado. El prota le preguntó al anciano que qué cosa era. El anciano le dijo que ni él ni el maestro de la espada lucharían contra los otros señores demoníacos. El prota, observándolo fijamente, pensaba que él también sabía sobre eso. Es una regla de hierro que los señores demoníacos han seguido durante muchísimo tiempo. El prota le dijo que lo sabía, pero él se encargaría de la pelea, así que solamente tenía que encargarse de no traicionarlo. El anciano le dijo que la traición no la cometen las personas, la cometen las situaciones. Por esa misma razón no tenía que confiar en él. El prota le dijo que lo podía entender, entonces se iba a asegurar de no crear una situación en la que pueda ser traicionado. Así que le pidió al anciano que por favor lo ayudara. El anciano observó al prota fijamente por unos segundos. El prota pensaba que iba a tratar al dragón sangriento con más confianza, porque creía que era la mejor forma de hacerlo parte de los suyos. El anciano le dijo al prota que si tan solo hacía un movimiento en falso entonces lo podían acabar, llamándolo idiota. El prota se quedó sorprendido por sus palabras. Aún así se sintió conmovido. Le dijo que sí, iba a tener cuidado en todo ello, a lo que el anciano decidió relajarse un poco. Un rato después continuó tomando junto con el prota. Le dijo al chico que los señores demoníacos habían convocado al líder del culto del viento celestial para esclarecer lo que había ocurrido en esa oportunidad. Aquellas palabras fueron como hielos y cuchillas para el cuerpo del prota. El chico preguntaba si de verdad el líder del culto del viento celestial iba a llegar. El anciano le dijo que la técnica del señor demoníaco robaalmas estaba basada en las artes demoníacas de la secta sangrienta. Y como bien debe de saber, la secta sangrienta fue el predecesor directo del culto del viento celestial. Y por esa razón creían que si el líder del culto del viento celestial veía el cadáver del maestro del alma, podría determinar con precisión la causa de su muerte. Pero la llegada del líder del culto del viento celestial no era solamente para hacer la autopsia, habían otras 3 razones. La primera, mostrar que los señores demoníacos estaban decididos a encontrar al asesino. Querían dejarlo bastante claro, no solamente para su secta, sino también para la alianza del mundo de las artes marciales y la alianza de los cultivadores, que jamás debían de tocar a los señores demoníacos. Ese era el objetivo más importante. El prota dijo que quería mostrar que incluso movilizarían al líder del culto del viento celestial si hacía falta, y si alguien tocaba a uno de ellos entonces la venganza será inevitable. El anciano le dijo al prota que tenía toda la razón, a lo que el chico preguntó que cuál era la segunda razón. El anciano le dijo al prota que ese era por su padre, el líder. El prota le preguntaba si acaso hablaba en serio. El anciano le dijo que querían enviarle un mensaje. Querían demostrar que la alianza entre el culto del viento celestial y la secta del demonio celestial no se debía a él, sino a los señores demoníacos. Fue entonces cuando el prota preguntó cuál era la tercera razón. El anciano, señalándolo, le dijo que ese era él. El prota no comprendía a qué se refería. El anciano le dijo que si había sido él el que había matado al señor demoníaco robaalmas, el líder del culto del viento celestial lo descubriría a través de él mismo. Iba a evaluar quién era y también iba a averiguar qué método había utilizado para acabar con él.
El prota pensaba que entonces debe de tener razón. Si el líder del culto del viento celestial llegaba, podría incluso descubrir que había puesto el agua de sangre en sus propios ojos. Lo que más debía de ocultar era el hecho de que había sido él quien había matado al señor demoníaco robalmas. Si eso salía a la luz más allá de la venganza que traería de los señores demoníacos hacia él, no podría convertirse en el heredero debido a su feroz oposición. El prota pensó las cosas por un segundo y le dijo al señor demoníaco que entonces, ¿acaso él se encontraba bien? El señor demoníaco le preguntó al prota que por qué él no debería de estarlo. El prota le dijo que eso es debido a que él se había convertido en su cómplice. Como había bebido con él toda la noche, podrían pensar que habían actuado juntos. El anciano le dijo al prota que quizás solamente se habían quedado dormido un rato bebiendo. Pero, ¿quién fue de los señores demoníacos a buscarlo? El anciano le dijo al prota que el Buda demoníaco había ido. El chico pensaba que el Buda demoníaco, uno de los señores demoníacos, tiene una relación cercana con el líder del culto del viento celestial. Enviarlo a él era una muestra clara de la determinación de traer al líder. El prota preguntó si acaso tenía que perseguirlo y acabar con el Buda demoníaco. O mejor, tenía que matar al líder del culto del viento celestial antes de que salga. O quizás también deba de matarlos a ambos. El prota le dijo que si hacía eso estallaría una guerra contra toda la comunidad marcial, y si ellos terminaban dividiéndose, esos bastardos de la Alianza del Mundo Marcial seguramente aparecerían de la nada gritando que había que exterminar a los demonios, y la Alianza de los Cultivadores se lanzarían como buitres a ver qué podrían aprovechar. El prota dijo que eso era perfecto, entonces tenían que ir juntos y empaparse bien de sangre. El anciano levantándose le dijo al prota que si iba a morir entonces tenía que morirse por sí mismo. El prota le preguntaba si acaso no era él su compañero de vida o muerte. El anciano le dijo al prota que desde que habían nacido sus vidas solamente se trataban de salvarse quien pudiera. Ahora el anciano le dijo al prota que se iba a retirar, aunque el chico quedó complacido con esta pequeña plática. Al día siguiente los encontramos en la sala del demonio celestial, donde el prota se encontraba presentándose ante su padre, el cual lo había llamado. El hombre le pidió a su hijo que saliera un momento. El chico le preguntó que a dónde quería ir. El hombre le preguntaba si acaso no creía que ya era momento de visitar la sede del pabellón Nirvana del continente central. El prota se preguntaba si acaso su padre intentaba enviarlo afuera para protegerlo. El chico le dijo que si abandonaba la secta en un momento como ese, los señores demoníacos terminarían sospechando sobre él. El padre le dijo que ya estaban sospechando de él, y por eso habían llamado al líder del culto del viento celestial. Y esa persona no es alguien fácil de engañar. No sabía qué métodos había utilizado para acabar con el señor demoníaco robalmas, pero él descubriría sin falta que había sido él. El prota continuó negándole a su padre el haber hecho algo como eso. Además, le preguntaba a su padre si acaso fue la Alianza del Mundo Marcial quien había enviado a un asesino. El padre le dijo que siendo ese el caso significaría que quieren una guerra contra ellos, y ahora mismo ellos estaban lejos de querer una guerra como esa. El prota le dijo que si él estuviese en su lugar habría salido de la secta. El hombre le dijo a su hijo que no. El prota le dijo que él era su hijo. El anciano le dijo que sí, es su hijo, pero no era él. El prota le dijo que al menos podría imitar a su padre. Si el modelo a imitar era él, entonces con una imitación bastaba. El líder le dijo que entonces estaba bien, entonces solamente debía de recordar una cosa. No debía de matar al líder del culto del viento celestial. El prota nervioso le dijo a su padre que no estaba preocupado por él todo ese tiempo, o en realidad estaba preocupado por el líder del culto del viento celestial. El hombre también le dijo a su hijo que tampoco podía matar a ningún otro señor demoníaco, no por el momento, no tenía que matar a nadie. El prota mientras veía a su padre retirarse le dijo que ya se lo había dicho, él no había matado a nadie. Se preguntó si acaso su padre pensaba que él sería capaz de matar al líder del culto del viento celestial, y además él conoce perfectamente al culto del viento celestial y al mismísimo líder. Es una persona por la que sentía un verdadero aprecio, ya que era como un almacén de tesoros para él. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden que los primeros 10 comentarios de este video los estaré saludando para el próximo video. Si les ha gustado, espero dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Recuerden, soy Peguito y sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.